que la Facultad de Derecho a través de la Universidad Abierta ha establecido para este 6 de octubre de 2009. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez, sean ustedes bienvenidos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Fátima Hernández González, que nos va a impartir la conferencia intitulada Biopolítica y Migración. Las responsabilidades del Estado en materia migratoria, a través de un análisis del autor Michael Foucault con el término biopolítica y su interacción con el tema de la migración en México, básicamente será la temática de esta conferencia. Antes de iniciar esta conferencia, quisiera leer una síntesis curricular de la maestra Hernández González. Actualmente es estudiante del doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es maestra en Derecho y licenciada en Derecho por nuestra universidad. Es catedrática de nuestra universidad, en la División de Universidad Abierta, en la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinadora en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Tecnológica de México, abogada de notarías y abogada postulante. Es profesora de lenguas extranjeras en el Instituto Politécnico Nacional y entre sus obras están Somos instrumento de ayuda y Tú eres el alquimista. Pues sin más preámbulos, lo dejo pues con la maestra Hernández González. Maestra, por favor. Bueno, antes que nada, reitero mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme estar aquí con ustedes, al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro coordinador de la división, el maestro Fausto Razo, a la maestra Gabriela Ancona, a nuestro maestro Orlando, profesores que nos estén de alguna forma escuchando, alumnos de la división del sistema escolarizado y demás. Bien, el tema que vamos a tomar el día de hoy, vamos a especificarnos un poquito hacia, el maestro ya lo repitió, que es el tema de biopolítica y un poquito en el análisis de migración, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con aquellas responsabilidades que tiene el Estado frente a la materia migratoria en algún momento. De hecho, ustedes ya lo van a empezar a analizar con lo que estamos viviendo todos los días. El término que realiza Michael Foucault con respecto a esta cuestión de biocracia o biopolítica es un auge que está ahorita, que estamos teniendo ahorita en materia migratoria, y posteriormente vamos a analizar algún caso en particular con lo que está pasando con los migrantes en frontera norte, en frontera Tijuana-San Diego. Bien, entonces todos nosotros hemos visto alrededor de la carrera, hemos estudiado un poquito sobre la cuestión de cuál es la función que realiza el Estado, ¿sí? Nosotros como juristas, nosotros hemos visto principalmente a esta gran máquina, ¿no? A este gran leviatán, a este gran órgano, ¿sí? Que está formado principalmente por, pues básicamente por estos órganos de poder, ¿sí? Por estos factores reales de poder. Nosotros, para que este Estado sea reconocido a nivel internacional, y lo hemos visto actualmente, es a través de un reconocimiento principalmente por tres cuestiones: un territorio, como ahorita lo vamos a aplicar, su población y lo que es su forma de gobierno. Vamos a integrar un poquito estos términos, pero vamos directamente a lo que es la parte migratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el territorio? Cuando nuestros hermanos, yo digo hermanos porque ya, al fin y al cabo ya estamos en una etapa en donde no vemos una cuestión discriminatoria, sino que vemos el auge, ¿no?, de los derechos humanos. Entonces, cuando hablo de hermanos, es decir, aquellos que llegan directamente a fronteras, ya sea frontera norte o frontera sur de México, ¿sí? Y de alguna forma el Estado pide cierta documentación para ingresar a este territorio, ¿sí? Territorio, población, nosotros vemos que estamos conformados ya no solamente como nacionales, sino también como extranjeros, o damos la pauta para que nuestros hermanos puedan ingresar a este territorio. Nacionales, nosotros, como hemos visto en la práctica,
aquellos que nacen en territorio nacional, que también su padre o madre, bueno, tienen esta nacionalidad mexicana, o porque yo haya nacido en el extranjero, pero que mis padres tengan esta nacionalidad, o de alguna forma que yo haya nacido en alguna embarcación matriculada por el Estado mexicano. Ahora bien, extranjero, aquel que no cumple con estas características. Entonces vemos territorio, una población que ya vemos el auge, la entrada a estos hermanos, y vamos a ver gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos nacionales, cuando somos mexicanos? Cuando somos menores de edad tenemos esa capacidad para poder gozar de ciertos derechos, ¿no? Una capacidad para poder discernir y poder entender qué derechos estamos teniendo y que están directamente plasmados en mi Constitución. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo cumplo mis 18 años, cumplo mayoría de edad? Realizo básicamente este ejercicio, este goce de derechos y ejercicio principalmente también de obligaciones, ¿sí? Entonces vemos precisamente que nosotros como mexicanos ya tenemos la opción para poder elegir una forma de gobierno, ¿sí? ¿Y por qué ataño a estas tres características importantes? Porque nosotros somos aquellos que tenemos la facultad de elegir quién nos va a dirigir en algún momento de nuestra vida como gobierno, ¿sí? Es decir, nosotros hemos visto en teoría que realizamos este pacto, esta manifestación de voluntad para yo poder determinar cuál va a ser mi forma de gobierno. Y ojo, cuando yo determino o cuando estoy hablando de gobierno, ya me estoy refiriendo también a este gran leviatán, a este gran Estado, ¿sí? Ahora bien, teniendo estas tres características ya determinadas, vamos a entrar a ver cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en materia migratoria, ¿sí? Nosotros hemos considerado o hemos visto actualmente o en las reformas del año, a través de las reformas del año 2011, un gran apogeo en materia de derechos humanos. Ahorita no vamos a tratar este tema, pero vamos a adentrarnos a cuál es esta responsabilidad en materia migratoria. En primera instancia, ¿qué es lo que nos determina? Bueno, porque estamos ahorita, y bueno, lo vamos a ver en el enfoque desde Michael Foucault, y lo vamos a ver en el enfoque que nosotros consideramos o que nosotros tenemos como juristas, ¿no? Que es básicamente, conocemos un Estado soberano, un Estado regido a través de normas, a través de leyes, ¿no? Y esto es lo que determina mi Constitución, de acuerdo al primer artículo constitucional, que nos determina que en los Estados Unidos mexicanos, ¿quiénes van a gozar de estos derechos? Todas las personas, ¿no? Dice, todas las personas, sean nacionales o extranjeros, ¿no? Gozarán de estos derechos humanos y reconocidos en esta Carta Magna y en los tratados internacionales. En materia de tratados internacionales, nosotros directamente ya nos armonizamos, ¿sí? Es decir, nosotros, bueno, ustedes que han estudiado un poquito esta ponencia del ministro Arturo Saldívar, han determinado que ya hay una armonización en esta materia. Es decir, desde el momento en el que se firma un tratado internacional que contenga un derecho humano, inmediatamente es aplicable en nuestro sistema jurídico. Entonces, bueno, tratados internacionales, que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Ojo, primer obligación que tiene mi Estado mexicano, protección, ¿sí? También dentro de nuestra Carta Magna se establecen los siguientes o las siguientes obligaciones. La primera es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, ojo, esto es importante, ¿no? Porque si estamos hablando de una protección hacia un extranjero que llega a nuestro país, entonces tú como Estado tienes esta obligación. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Entonces, acotado directamente en nuestra Constitución, dos principios importantes. Ahora bien, ¿qué es lo que dispone directamente nuestra ley migratoria? Si ustedes han tenido la oportunidad de analizarla, de leerla un poquito, ¿qué es lo que nos va a disponer? La primera es que tiene por objeto regular la entrada y salida, ya sea de nacionales o extranjeros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden directamente en los filtros migratorios para poder
ingresar a Estados Unidos mexicanos, pasaporte y visa vigentes, ¿no? O en algún momento, si tú te encuentras en alguna condición determinada o que tú como extranjero estás pidiendo de alguna forma ser reconocido para poder establecerte o poder tener una permanencia aquí en México, bueno, será un procedimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en primera instancia es regular el ingreso y salida de los mexicanos y extranjeros. A su vez, también va a ser el tránsito, es decir, todos los nacionales y extranjeros tienen un derecho que es importante, que es el libre tránsito y la estancia. Ojo, esto es muy importante porque lo vamos a ver ahorita en un caso en particular con albergues y refugios que se encuentran en fronteras norte, en Tijuana básicamente con nuestros hermanos haitianos. Entonces, ojo, otra responsabilidad, la estancia del migrante. A su vez, reitera la ley de migración un respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, en este caso porque tenemos o existen migraciones también internas, es decir, aquellos nacionales que por ejemplo se encuentran en la Ciudad de México y quieren trasladarse a otro estado o viceversa. Migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuere, también su nacionalidad, género, etnia y situación migratoria. En Estados Unidos mexicanos, el hecho de que tú tengas una situación migratoria irregular no es considerada como un delito. Entonces, no importa si de alguna u otra forma tu situación migratoria no es la adecuada, pero bueno, vas a gozar también de ciertos derechos. Nuestra ley migratoria es muy amplia, es muy extensa en el papel, ¿sí? Entonces, ¿qué otra responsabilidad tiene el Estado en materia migratoria? Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países, hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesiten un nuevo lugar de residencia temporal o permanente. Ojo, esto es importante, porque a la luz de que nosotros vemos el caso de nuestros hermanos haitianos en Frontera Sur, vamos a ver cuál es esta política que se está llevando a cabo. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden, la seguridad. ¿Qué otra responsabilidad tiene? Equidad entre nacionales y extranjeros. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente. Ahora bien, vamos a hacer un contraste también en este sentido con la política migratoria que está pasando en Estados Unidos. Se supone que nosotros tenemos cuestiones de reciprocidad que están atentadas aquí, en esta ley de migración. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos? ¿Cuál es la política migratoria que también está pasando en estos países de Occidente, ¿sí? Con respecto a esto? También integración social y cultural entre nacionales y extranjeros. Ojo con esto, si nosotros vemos la situación que está pasando en Frontera Norte, dice integración social y cultural. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hermanos haitianos y el choque entre culturas, ¿no? Es decir, el choque entre usos y costumbres tanto de nacionales como de extranjeros, o también con otros hermanos que vienen de otros países sudamericanos. Otra obligación es facilitar el retorno al territorio nacional y viceversa. Ahora bien, ¿quién es el encargado de realizar esta política pública, por así decirlo? En principio sí, pero ¿quién tiene la facultad? El Ejecutivo, ¿no? Que es lo que dispone precisamente nuestra ley de migración. Ojo con esto, el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros poderes de la Unión, legislativo y judicial, de los gobiernos, de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Ojo, esto es importante, porque si nosotros vemos qué es lo que está pasando en Frontera Norte y Sur, existen muchas asociaciones civiles o asociaciones religiosas que realizan mesas o pláticas entre gobierno y particulares, pero simplemente son pláticas, ¿no? Entonces, tomando en consideración, bueno, en este caso la tradición que nosotros tenemos como mexicanos
y el desarrollo de estos derechos humanos. Entonces, nosotros nos podemos a pensar ahorita cuál es la obligación que tiene el Estado mexicano en materia migratoria y que solamente está unada en nuestra ley migratoria. Vamos a partir de ahorita, vamos a dejar ahorita esta responsabilidad y vamos ya directamente a lo que es una teoría crítica. Nosotros como juristas nos encontramos que siempre vamos a ver nuestra respuesta en una norma, ¿no? Vamos a ver nuestra respuesta ya sea en una jurisprudencia, ya sea en un tratado internacional, en alguna ley federal o en alguna ley local. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en este medio o en este mundo occidental? ¿Qué entendemos por biopolítica? No nos vamos a alejar de esto que les acabo de leer o de explicar. ¿Pero qué entendemos por biopolítica? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo occidental? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están ejerciendo por estos gobiernos? ¿Y qué es lo que está pasando? Bien, uno de los principales exponentes de esta teoría se llama Michel Foucault. Él es un pensador francés, es un analista, bueno, fue en determinado momento, también estudió un poco de psicología, pero su teoría se va a centrar básicamente en el poder y en estas técnicas, ¿sí? ¿En qué se va a centrar la biopolítica? Se va a centrar en aspectos que nos interesan a todos nosotros, es decir, a nuestra población, vemos nuestro gobierno y población, pero ¿qué me va a interesar a mí como población? Por ejemplo, la migración, a nosotros como juristas nos interesa la migración, movimientos, por ejemplo, feministas, ¿no? Nos interesa también ver qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué otros temas nos pueden interesar a nosotros como juristas? ¿Qué otros temas? Por ejemplo, la vida, la muerte, qué es lo que está pasando en los estados, ¿no? La seguridad nacional, el crimen organizado, ¿no? Son temas que a nosotros como población nos interesan. Ahora bien, ¿de qué técnicas se va a llegar el término de biopolítica? ¿De qué técnicas? De todo aquello que le interese principalmente al Estado, donde intervenga el Estado. Por ejemplo, políticas públicas, sistemas de medición, todo aquello donde el Estado intervenga directamente. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta biopolítica? ¿Cuál creen que será? El mover directamente a las masas, ¿no? El decir, ¿qué política voy a implementar para poder mover a mi pueblo, a mi población? ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la racionalidad que integra esta biopolítica? Michel Foucault dispone de un término que se llama gubernamentalidad. Es decir, el utilizar todos estos procedimientos y técnicas, ¿para qué? Para poder manipular al pueblo, ¿no? Manipular mis masas. Ahora bien, estas técnicas no solamente van a ser implementadas por el Estado, también van a ser implementadas por terceras personas o por otros sujetos, por acciones de otras personas. Es decir, una acción ejercida sobre otra y qué es lo que está pasando con estos sujetos. Ahora bien, ¿cuál es el término o qué es lo que dispone la biopolítica en este sentido? Que bueno, independientemente de estas técnicas y que voy a implementar yo, el Estado lo vamos a conocer como un Estado, como ahorita les comenté, un Estado jurídico, un Estado soberano. Nosotros conocemos un Estado soberano, pero dentro de esta teoría ya el Estado se ha convertido en un Estado gubernamentalizado. Es lo que nos dispone Michel Foucault. Un Estado en donde estos servicios ya pasan directamente a una cuestión más corporativa, ¿no? Que una cuestión netamente social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ¿qué? De mantener una cuestión de mercado, es decir, de sostener el mercado y el capital. ¿A través de qué? A través de la impunidad y a través del ejercicio de ciertas facultades que disponen no solamente el Estado,
sino estas terceras personas. Hasta aquí, vaya, es una teoría crítica que pone Michael Foucault, pero quiero que ustedes vayan pensando en quiénes intervienen o quiénes son estas terceras personas que también intervienen en esta situación. Porque vamos a ver que tenemos muchas políticas, pero vamos a ver ahorita una política migratoria, ¿sí? Ahora bien, acoplado con esto, vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de lo que pasa en Frontera Norte. Nosotros, ustedes han visto ahorita en la carrera, ¿qué entendemos por migración? ¿No? Que es básicamente el movimiento de ciertas personas que se trasladan a otro país, vamos a hablar de una migración a otro país, y que tienen como objetivo permanecer ahí. ¿Para qué? Bueno, para satisfacer en determinado momento ciertas cuestiones, ya sean económicas, ya sean familiares, etc. Tenemos migraciones internas, como lo mencioné al principio, ¿no? Algunos nacionales se trasladan a otros estados con el objetivo de darles una mejor vida en la cuestión económica, social, etc. O también tenemos migraciones forzadas, que en determinado momento algunos extranjeros, bueno, o algunas personas migran hacia otros países con el objetivo de tal vez residir ahí porque hay otra situación que lo está obligando a retirarse, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una catástrofe natural, o ya sea una cuestión política en su país, o una carencia económica en ese país, ¿sí? Vemos que es una migración forzada. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en frontera norte y frontera sur de nuestro país? Nosotros hemos visto tal vez en la calle a algunos hermanos haitianos pidiendo dinero, pidiendo un trabajo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando directamente en frontera norte y frontera sur? Hay dos situaciones. La primera es la entrada de migrantes irregulares en calidad de refugiados, y la segunda, saturación de estancias migratorias y saturación de albergues y refugios, ¿sí? Entonces, esto es un problema importante, porque de acuerdo al artículo o de acuerdo a nuestra Ley General de Población, ojo, regresamos a la norma, ¿no? Establece precisamente que tiene como objetivo promover la equidad y promover una buena organización de la población en todo el país. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros hermanos haitianos se están concentrando en esta zona, ¿sí? Entonces, ojo, ya vemos un problema. ¿Y cuál es el problema con estos migrantes irregulares en calidad de refugiados? Que en primera instancia, ¿por qué decimos que es en calidad de refugiados? ¿Por qué? Porque nuestra ley migratoria o nuestra ley sobre refugiados establece que tú puedes pedir, ¿sí?, la estancia en México siempre y cuando, bueno, cumplas con estas características. La primera es que tú te traslades a México en el entendido de que existan fundados temores. ¿A qué se refiere con fundados temores? De que ya seas atacado por un tercero o en tu persona, ya sea por un motivo de raza, religión, etnia, una cuestión de género, etc. O la segunda, que alguna situación política, alguna situación jurídica te esté afectando a ti como extranjero, ¿sí? En México, ¿por qué hay muchos migrantes ahorita? Porque hay un procedimiento que se está llevando o que se puede llevar ante el Instituto Nacional de Migración en coadyuvancia a Secretaría de Gobernación, que es básicamente un periodo de 30 días, en donde este migrante irregular, en calidad de refugiado, presenta un oficio exponiendo el por qué se está trasladando a este país. Ojo, 30 días. ¿Cuánto tiempo tiene Secretaría de Gobernación para poder darte la autorización para poder permanecer en México o no? 45 días. ¿Qué es lo que pasa en este periodo? ¿Dónde se quedan estos migrantes irregulares? ¿Se quedan en la calle? ¿Se quedan en estancias? ¿Se quedan en dónde? Entonces, este es un problema que está pasando, ¿no? Entonces, vemos que hay una demanda y hay una sobrepoblación en estas estancias. ¿Y quiénes auspician estas estancias? ¿Alguien sabe? Asociaciones civiles, asociaciones religiosas, o ustedes como particulares pueden ir y pueden realizar algún tipo de donativo, etcétera, para ayuda a estos migrantes,
Ok. Entonces, estableciendo este supuesto y también analizando la Constitución del Estado Soberano de Baja California, ¿cuáles son las obligaciones del gobernador? Realizar, de alguna forma, bueno, a ver, se las voy a determinar. Decretar la expropiación de bienes particulares para una cuestión de utilidad pública. Esto será una utilidad pública, será un servicio que se les tenga que otorgar a los migrantes, cuando vimos que una de las obligaciones principales son la estancia del migrante, ¿no? Lo vimos ahorita. Proveer a la ejecución de obra pública y celebrar convenios con la federación y aquellas obras cuya ejecución pueda llevarse a cabo en cooperación con el gobierno federal. Ahora bien, la Ley General de Bienes Nacionales también lo establece en este sentido, el cual, a través de la Secretaría de la Función Pública, tiene a su cargo ejercer en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal los actos de adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles federales, incluida la opción de compra. Entonces, ¿cuál será, o bueno, partiendo de estos supuestos, cuál será la política pública que se está llevando a cabo para poder determinar esta situación? Ya vimos que hay albergues y refugios saturados, estancias migratorias saturadas. No existe una partida presupuestal para ayuda a estos albergues. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la política pública que está llevando el Estado mexicano, si es que ya vimos cuál es su obligación como tal? Les comentaba hace rato, bueno, pensemos qué es lo que está pasando con esta teoría de Michael Foucault y quiénes son estos terceros que también están siendo involucrados en este sistema, en esta política. Ahora bien, partiendo de este ejemplo, quisiera que ustedes me dieran básicamente este punto de vista. Vamos a seguir ahorita platicando un poquito más con respecto a esta teoría de Michael Foucault y vamos a ver otro término que se llama masculinidad hegemónica para poder entender quiénes son estos terceros. ¿Cuál será la política pública que estamos llevando a cabo? Porque bueno, vemos a nuestros hermanos migrantes aquí, acuñados en frontera norte, frontera sur, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? Siendo que es una teoría crítica, no es otra situación, es una teoría crítica. Nacionalizarlos. O sea, nacionalizarlos, porque a través del Instituto Nacional de Migración también pues, puede haber un proceso para poder naturalizarlos, ¿verdad? Ok, los compañeros ya nos mencionó una naturalización. Tal vez de alguna forma no naturalizarlos, pero sí que tengan la permanencia, ¿no?, en territorio mexicano de una manera permanente, en donde ya el migrante irregular se le está dando la oportunidad de darse de alta ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público y gozar, bueno, si nosotros vemos nuestra ley de migración, gozan de ciertos derechos, un derecho a la educación, derechos de salud, derechos de registro civil, ¿sí? Nadie te puede negar ese derecho y, bueno, tenemos estos derechos. ¿Pero qué más? ¿Cuál será esta política pública que está ejerciendo directamente el Estado mexicano? Uno podría ser que se dejen terceros particulares, o sea, se tomen la obligación que tendría el gobierno, porque eso sería más como un negocio, ¿no? Particulares. Ok, vamos para allá. ¿Qué es lo que vemos nosotros como operación? ¿Qué nos interesa a nosotros como operación? ¿Qué es lo que está surgiendo en la vida ahorita en nuestro sistema político? Y que nosotros en determinado momento ejercimos un voto y decimos, bueno, tenemos ciertas situaciones que nos están ya afectando como población, pero ¿qué está pasando? Usted ya nos comentó sujetos, ¿no?, particulares. ¿Quién más? Partidos políticos de alguna forma, porque al momento también de tratar de ayudar a los migrantes, pues también pueden tener una pequeña remuneración por parte de ellos. Ok.
¿Algún otro sujeto involucrado, o sujetos o terceros involucrados en estas políticas públicas? Cuando hablamos de impunidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Impunidad. ¿No? ¿O qué es lo que está creciendo ahorita en nuestro país? Sí. Pues el crimen organizado, ¿no? El trata de personas y sobre todo de indocumentados, ¿no? Muchos casos que se han visto recientemente de personas que se encuentran en estado de esclavitud, en estado de trata. Ok. Algo importante que acaba de mencionar su compañera es precisamente quiénes son estos terceros involucrados y cuál es la política migratoria o dentro del ámbito del gobierno, ¿no? De lo que está pasando. Su compañera mencionó algo importante, ¿no? ¿Cuál es esta política? Crimen organizado, trata de personas, y que vimos cuál es la responsabilidad del Estado a partir de la reforma del año 2011, ¿no? Que básicamente fue al principio pro persona y que de alguna forma es protección a los derechos humanos. Tenemos trata de personas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los estados como de Tapachula? Bueno, perdón, en este tipo de estados, en donde existe trata de personas, trata de migrantes, niños, adolescentes que están siendo explotados de alguna manera en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, vamos a reiterar ahorita, o vamos a recordar lo que menciona Foucault en determinado momento, ¿no? La política pública que tú estás llevando como Occidente es esta. ¿Y cuál es el objetivo principal para poder llevar a cabo o poder mantener o fortalecer tu mercado? Es a través de estas políticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Estado soberano? Con el Estado de justicia, en donde cada uno le da a su derecho lo que le corresponda. Porque nosotros como juristas estudiamos esta situación, ¿no? Estudiamos nuestra norma, estudiamos nuestra constitución y demás, pero sin embargo está acaeciendo ahorita una situación más importante, ¿no? Que es la internación ya de terceros sujetos, y que es en este caso a lo que nosotros conocemos o como Foucault o como, si ustedes tienen la oportunidad de ver más adelante a la doctora Ariadna Esteves, que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, el impacto que ya se tiene directamente con el crimen organizado, con esas cuestiones de impunidad, pero ¿cuál es esta política? La represión, ¿no? El que ahora tú realices ciertas acciones para que yo pueda seguir gobernando de alguna forma. Ya es a través de estos medios de impunidad para poder subsistir, para que tu capital siga subsistiendo y tú puedas seguir ejerciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el Estado mexicano? ¿Qué es lo que está pasando con este Estado soberano? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Es que inicialmente no hay ni siquiera un campo laboral para todos los mexicanos, nacidos en México o nacimientos. Entonces, no tenemos ni salud ni trabajos para abastecernos. Entonces, aceptamos refugiados. Hay muchas más personas para dar los servicios que no tenemos para brindar. Entonces, como dice, hay tiranos en la calle. Hay personas que se meten en un crimen organizado que es dinero fácil. Y entonces vamos a saturar todo el país de personas que no les van a ayudar, pero nos van a venir a perjudicar. Bueno, se supone que somos un país multicultural, ¿no? De hecho, existe de alguna forma por parte de nosotros una cuestión de hermandad y demás. Sin embargo, usted comenta, ¿no? Si no existe un empleo para nacionales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar para extranjeros? ¿Qué es lo que está pasando en frontera norte, ¿no? ¿A quién se le da la prioridad para realizar un trabajo? Y, por ejemplo, vemos un médico, ¿no? Un médico haitiano que tiene un reconocimiento, que ya permanece, bueno, que ya tiene la permanencia aquí en México, que ya vive aquí, pero ¿a quién le vamos a dar la prioridad para que realice un trabajo, ¿no? Nosotros tenemos como nacionales una cuestión de hermandad, ¿no? Es decir, es ser nacional, o vamos a otro país y decimos, es mexicano, y directamente nos acoplamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, entonces al nacional,
Ok. ¿Por ahí levantaron la mano? Sí. Bueno, quisiera hacer algunas precisiones respecto de las tres preguntas que ha hecho. Bien. En primer lugar, respecto de los terceros, no sé si también como tercero contaría el hablar de Estados Unidos, como un estado también, a su vez también afectado por el mismo tránsito de migrantes que atraviesan nuestro país. En segundo lugar, ver o preguntarnos realmente si México es un paraíso en cuanto a libertades, pero también podría ser un infierno en cuanto a la seguridad de esas mismas personas que transitan, ¿no? Hay cifras alarmantes como que más del 70% de las mujeres migrantes que atraviesan desde la frontera sur hasta la frontera norte pues son violadas. El tráfico de órganos que existe en la frontera norte en específico, en Estados Unidos, al igual que, bueno, entre tantos delitos, ¿no? La trata, encontramos en San Fernando gente diluida en ácido, una cantidad enorme de cosas. En ese aspecto también preguntar realmente si tenemos como tal una política, porque a mí me parece que no tenemos una política como tal migratoria. Más bien me parece que estamos flotando en aguas en las cuales realmente lo único que intentamos es respirar respecto de esa cantidad enorme de migrantes que están atravesando el país y que además están siendo captados por la delincuencia organizada. Y a su vez también preguntar de manera específica si en México realmente los recursos que se tienen destinados, si es que se tienen destinados, son suficientes o tendremos que vivir de lo... Me parece que hace unas semanas o hace unos días escuchaba de que México quería, no, Estados Unidos quería hacer un préstamo a México precisamente para intentar regresar a toda esa gente que está detenida de manera transitoria en nuestro país, para regresarla a sus países, ¿no? ¿Bajo qué costo lo vamos a hacer también, ¿no? Porque vaya, hablar de migración también implica un costo para regresar a toda esa gente a sus países. Sí, claro. Bueno, y es lo que hemos estado viendo directamente ahorita con la política migratoria que está sucediendo en Estados Unidos, que nosotros vimos que una de las obligaciones era el estricto apego a una protección tanto del niño, de la niña y del adolescente, ¿no? Nuestra política migratoria es amplia, es vasta, pero ¿qué es lo que está pasando en otros estados? ¿Cuál es la política migratoria que se está llevando en Estados Unidos? Es una política migratoria que ya directamente decimos, bueno, ¿cómo es posible que de alguna forma los tengan en un lugar y separados de sus familiares, ¿no? Entonces es otra política, es otra forma de ver básicamente a estas personas y que de alguna forma allá se concibe como un delito. Aquí en México ya vimos que no. Aunque tú tengas una situación irregular, prevaleces con ciertos derechos, ¿no? Entonces usted habla principalmente también de costos. Bueno, es una cuestión más política, ¿no? Y platicar precisamente, tendríamos que analizar directamente esa política migratoria que tiene Estados Unidos con México y cómo va a ser el procedimiento para trasladarlos directamente a su país natal, porque eso es directamente, o vemos las cifras, que desde Barack Obama pues ha habido muchísimas personas que han sido regresadas o retornadas con ese retorno directamente a México, ¿no? Entonces tenemos que analizar esa parte también principalmente. Sí. Yo iba a mencionar que en este caso creo que la soberanía está siendo vulnerada y no exactamente por el hecho del tránsito de migrantes, sino porque ya hay como un convenio, por decirlo así, o sea, literalmente esto empieza a ser un negocio por la parte en la que empiezan a entrar terceros. Esta parte justamente que mencionaba que es mucho más sencillo, por decirlo así, como tal vez traficar con alguien que no es un nacional, como en cuanto a trata de blancas, en cuanto a órganos, etcétera, y realmente no hay una instancia que se dedique a buscarlos, porque ni siquiera tenemos cifras exactas de cuánto es el tránsito de migrantes de frontera sur hacia el norte. Entonces, básicamente, están siendo vulnerados como todos los derechos humanos de todas estas personas que cruzan por el país, justamente porque no tenemos una política específica para tratar estos casos. Muy bien. ¿Alguien más había levantado por el mano? Bueno,
Entonces, como comentaba su compañera, de acuerdo a esta teoría crítica que realiza, y lo vamos a poder ver o lo vamos a poder analizar más adelante con Michael Foucault, ¿qué es lo que está pasando o cuál es la política pública que está estableciendo el Estado mexicano para controlar? Porque esto es algo que a mí me importa, ¿no? Que es la migración. Entonces, ¿cuál es esta política pública que está realizando el Estado mexicano para controlar esto que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo está? Pero bueno, dejamos hasta aquí una pauta precisamente para poder internar ya esta teoría, no solamente una teoría jurídica, sino vámonos al aspecto crítico, ¿no? Vámonos ya hacia otros aspectos y en este caso ya tomar en cuenta otras consideraciones, teorías más críticas que vamos a poder analizar ya. Nosotros como juristas podemos ver más opciones, más allá de una norma, más allá del estudio de una jurisprudencia, pero vamos a ver directamente ya estas teorías, ¿no? Y qué es lo que está pasando en México en materia migratoria, y vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente en este sexenio, bueno, nuevo sexenio que empieza, y cuál va a ser la solución o qué es lo que podemos tomar en cuenta para poder ayudar, o qué es lo que está pasando con estas estancias migratorias, estos albergues y refugios, y todo lo que acaece, tanto de violación de derechos humanos, trata de personas y demás, ¿no? ¿Alguna otra pregunta a la maestra? Bueno, vamos a finalizar esta conferencia. Primero, agradeciendo sinceramente a la maestra Hernández González. Vamos a entregar un reconocimiento, se lo voy a leer. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Fátima Hernández González por su destacada participación como ponente en la conferencia Biopolítica y Migración, disertada el 6 de octubre de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho por mi raza, hablar al espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2018. Maestra, muchas gracias.